Claudio Guajardo dice que se quede el panel para debatirle a Larraín. Pero no se quedó Claudio, es que no le habíamos contado a Fernando tampoco. Luis Araya Huerta dice, el pueblo pide... bueno, ahí está mandando saludos además. Y sigo... me decía... ¿dónde está Verónica Horta? No, estaba por feliz. Caturria Toc dice, deja a la chica de Fundación Sol para que debata con Larraín, con Fernando Larraín, que va a estar en el programa. Muchas gracias a todos, los que opinan. Es parte de lo que nos llega al hashtag Combinación Clave. Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. 10:44, sigues en Combinación Clave y ya estamos con Fernando Larraín. Él es el gerente general de la Asociación de ISAPRES. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por venir. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? De AFP, no de ISAPRE. Perdón. Si no hay de ese tema no sé nada. Epa. No importa, Chuta, está me bien. mete con el mismo saco. No voy a decir eso. De la Asociación de AFPs. Fernando, lo primero, ¿cómo reacciona la Asociación de AFPs cuando salen 750.000, entre 750.000 y 1 millón de personas a las calles en 40 ciudades diciendo algo bien puntual? No más AFP. Yo creo que reaccionamos en dos frentes. El primero es que reaccionamos dando la cara, conversando, diciendo, comentando las cosas que nosotros creemos. Y yo creo que eso es bueno. Y lo segundo es que reaccionamos positivamente porque creemos que este es un tema que necesita estar en el debate público. Y el hecho que salga la ciudadanía a la calle implica que tenemos que darle un sentido de urgencia al sistema de las pensiones en Chile. Lo tomamos como algo positivo, como un tema de que... Perdón, como algo positivo, aunque digan no más AFP. Lo que pasa es que hay muchos discursos respecto de más AFP o no más AFP. Yo creo que nosotros tenemos que tener un diálogo ciudadano y un debate respecto del sistema de pensiones que queremos como país. Y eso es algo positivo, yo no lo veo como algo negativo. Fernando, ¿y hasta dónde llegan ustedes en ese diálogo positivo y desde la Asociación de AFP? Te lo pregunto por una nota que apareció en El Mostrador la semana pasada hablando de los directores de las AFP y de los altos ejecutivos de la AFP. Y en estas cifras que coloca El Mostrador, que quiero que tú me digas si es así efectivamente, aparece que solamente en los directores se paga un poquito menos de 3.000 millones de pesos. Eso fue el año 2015, como remuneración por asistir a los directorios. Y si agregamos a los ejecutivos y altos o puestos clave, decía el artículo, de las mismas 6 AFPs, se llega a un total, incluyendo a los directores, de 20.000 millones de pesos en remuneraciones. No hay que ser muy ciego para entender que si se pagan esas altísimas remuneraciones es porque pucha que la AFP es un buen negocio. ¿Cómo ustedes desde la AFP explican eso? El que los directores ganen esa cantidad de plata. Perdona que te incluya a ti, no es de mala onda, pero tú eres gerente general y me imagino que estás en el lote. Entonces, ¿cómo se explican 20.000 millones de pesos cuando estamos hablando que el 91% de los que pensiona recibe pensiones de 156 lucas? A ver, déjame hacerme cargo de algunas cosas. Lo primero es que efectivamente yo no me hago el ciego frente al tema. Segundo, yo no estoy parte del lote, yo estoy en un gremio y estas son las políticas que tiene cada AFP respecto a sus temas. Acá nosotros podemos abrir una discusión y yo podría tratar de justificarte cifras y todo. Las cifras son reales, las cifras están en las memorias y a mí me parece que cualquier cifra que traiga muchos ceros y miles de millones para un país que tiene los salarios que tiene es obviamente que es escandaloso. Como también uno podría entrar y discutir, por ejemplo, el salario de los directores de Codelco o de NAP. Podríamos tener una discusión respecto a eso, no hay ningún problema. Ahora, ese tema particular yo creo que el tema que nos tiene que convocar y de fondo es el sistema de pensiones, más allá respecto a estos temas. Ahora, ¿hacerse ciego de esto? No hay que ser ciego. Y a mí me parece que esto es parte de un tema que tenemos que nosotros como sociedad hacernos cargo y la asociación y las AFPs también respecto a ser mucho más transparentes en lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo un esfuerzo en esto. ¿Llegamos tarde? Sí, llegamos tarde. Pero hoy día queremos salir y poder demostrar este tipo de cosas y por eso que estamos conversando nosotros dos acá y me parece algo injusto que me queráis meter a mí en el lote. Entiendo que represento un sector y un gremio, ¿no es cierto? Pero efectivamente nosotros hoy día estamos disponibles para poder dialogar. Tú me preguntáis ¿cuánto están disponibles? Estamos disponibles todo lo que se pueda. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Estamos hablando con Fernando Larraín, gerente general de las AFPs. Lo que pasa, Fernando, es que a mí me llama la atención este diálogo, porque cuando hablamos de pensiones y hablamos de estas pensiones paupérrimas que están ganando hoy día los chilenos por el sistema de AFP, los incluimos a ustedes en el diálogo y me parece súper bien que podamos dialogar. Pero ¿cuánto legítimamente, y espero que me entiendas bien la pregunta, cuánto legítimamente pueden estar ustedes entrando a este diálogo, poniéndose del punto de vista de las pensiones, cuando en realidad ustedes están cuidando su unidad de negocios? Tú estás cuidando
las empresas que son las AFP, que ganan mucha plata. Entonces, a mí me parece injusto que mucho de este diálogo lo sostengamos con la Asociación de FP cuando ustedes están cuidando su compañía. Mira, de nuevo, yo tratando de ser bien franco y entiendo súper bien la pregunta. Yo entré a la Asociación de FP hace 6 meses atrás. Yo venía del mundo académico. Y cuando vine a la asociación, yo vine por 2 razones. Una, porque creo que este es un tema de política pública fundamental en este país. Ya. Y acá como país no podemos cometer errores en este tema. Y lo segundo es que yo cuando vine, y te lo voy a decir sinceramente porque también lo dije, yo no vine a cuidarle el bolsillo a la AFP. Yo no vine a maximizar la rentabilidad. Yo vine porque el tema de pensiones es un tema fundamental en esto. Perdona, Fernando, pero viniste a la Asociación de FP, Sí, no correcto. a la Superintendencia de FP. No, exactamente, porque yo creo que uno puede trabajar desde distintos sectores en esto. Yo trabajé un tiempo largo en el gobierno y creo que también uno puede contribuir desde el sector privado, y la industria hoy día, las AFP en particular, están por moverse, están por dialogar respecto a ciertos temas. No están atrincherados en una esquina tratando de defender el negocio. Acá hay un tema fundamental que tiene que ver con las pensiones. Yo veo tu cara y no me creí lo que te estoy diciendo. No, eso es lo que creo. Pongo una cara de sorpresa porque yo ayer escuché una entrevista larga que no diste tú, que dio el presidente de la Asociación de FPs, y cada cosa que le planteaban como una fórmula que propuso incluso la Comisión Bravo para ser más transparente y para tratar de acrecentar el mundo de las pensiones, el presidente de la Asociación de FPs decía, no, mira, no estamos de acuerdo, no, tampoco estamos de acuerdo, tampoco. Entonces yo decía, ya, no está de acuerdo en muchas cosas, por eso, pero vamos detallando cuestiones. Sí, a ver, yo creo que en términos generales, por ejemplo, con respecto de los temas del informe Bravo y todo, hay muchas cosas en donde la Asociación de FP estamos de acuerdo en muchas cosas que hay ahí. Ahora, hay ciertas cosas que son un poco más complejas y aquí hay que entenderlo. Yo creo que el hecho que la ciudadanía haya salido a la calle nos pone como país en una urgencia a poder debatir este tema, que es muy complejo. Entonces nos da tiempo para poder pensar en esto. Vamos a ese debate. Cuando las personas dicen no más AFP, a lo que apuntan es un cambio profundo de lo que hoy día entendemos como sistema de pensiones. Y de eso quiero tomarme. Ya que tú tienes experiencia en este tema y tú dices, yo entré a la Asociación de FP porque me parece que esto es vital, y efectivamente el tema de las pensiones es vital y se va a volver cada vez más vital en Chile, porque cada vez va a haber más población vieja. ¿Cómo puede sostenerse un sistema de capitalización individual que el de las AFP con un sistema de remuneración como el que tenemos en Chile? No hay un problema de base ahí respecto al funcionamiento de la AFP, y te voy a explicar por qué. La AFP, su base es una capitalización individual. Es que cada uno se rasca con sus propias uñas y yo voy juntando plata según mi trabajo y me descuentan un 10%. Me descuentan más porque está la comisión, ya vamos a hablar de la comisión porque se saca de todo el sueldo y no de lo... Bueno, pero en fin, vamos con eso primero. Entonces, es un sistema de capitalización individual. Para un país que tiene un sistema de trabajo súper precario, o sea que la gente entra y sale del mercado del trabajo. ¿Para qué decir? Las mujeres entran y salen mucho más, tienen el tema de los hijos encima de todo lo demás. Para un país donde los sueldos son bajísimos, o sea, el 70% de la gente gana hasta 426 lucas. Entonces, ¿cómo se puede defender de verdad un sistema como las AFP de capitalización individual cuando con estas características es un sistema que no puede funcionar, Fernando? O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo se defiende un sistema de AFP cuando solamente mirar la base del trabajo de Chile es un sistema que no da? A ver, yo creo que tú tocáis puntos que son bien relevantes y hay 2 temas que yo quiero tratar de explicar en esto. Uno, mucho de lo que tú mencionaste tiene relación con el mercado laboral. Y en un sistema, para irme al extremo, porque tú me pusiste en el sistema de capitalización individual en un extremo, déjame tratar de ir al otro extremo. En el sistema antiguo, en el sistema de reparto, más de la mitad de los trabajadores de Chile recibía 0 pensión, porque no lograba cotizar el mínimo de 20 años que es estar en el sistema. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que acá efectivamente nosotros tenemos un desafío grande en el mercado laboral en términos de los salarios, en términos de la discriminación de las mujeres, en cómo le damos empleabilidad a adulto mayor. Tenemos que tener una discusión muy fuerte respecto de nuestro mercado laboral. Y nuestro sistema de pensiones debe conversar con el mercado laboral. ¿Pero sirven las AFP para un sistema laboral así? Eso es lo que... Mira, ni siquiera me estoy metiendo al tema de reparto, porque ya vamos a hablar de eso. Ni siquiera estoy diciendo, oye, volvamos al reparto antiguo. No he planteado eso. Estoy planteando que con las reglas que tiene hoy día la AFP, ¿sirve realmente, sinceramente, para un sistema laboral como el chileno? Yo creo que sí. Y déjame decirte por qué creo que sí. Porque el sistema de pensiones que nosotros tenemos en Chile es un sistema que es un sistema mixto, porque tiene un pilar solidario al principio, tiene un pilar de capitalización individual, que es ahí donde entran las AFP. Entonces, el problema que nosotros tenemos hoy día, y déjame de nuevo ser bien transparente en esto, la promesa que se hizo respecto a las expectativas que tienen de las personas con su pensión no se va a cumplir. Y esa es la realidad.
Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es fortalecer mucho más nuestro pilar solidario, muchísimo más. O sea, eso significa que el Estado ponga más plata. La pregunta es, ¿uno puede hacerlo el Estado como más plata vía temas impositivos con impuestos generales, o uno podría pensar en una especie de impuesto al trabajo para poder financiar ese tipo? El tema es cómo nosotros, dada la realidad de nuestro país, aseguramos mejores pensiones para las personas. Las personas no pueden ahorrar más con los salarios que tienen. Estoy de acuerdo, pero yo quiero preguntarte a ti como AFP, perdón, como AFP. Te quiero preguntar como AFP porque yo lo que escucho de las AFPs es decir, tiene que haber aportes del empleador, que me parece que es un tema que hay que hablar, tiene que haber más aporte en el pilar solidario que venga del Estado, tenemos que ampliar la edad de trabajo, que se suba, no sé, a 60, 70 años los hombres, 65 las mujeres, los dos, 70, en fin, hay amplitud de mirada, digamos. Pero ya, ¿y cómo se ponen las AFP en esto? Porque lo que yo veo de las AFP es que dicen, todos estos tienen que ponerse y ustedes se instalan en su negocio igual. A ver, acá cómo funciona el sistema es que acá hay una superintendencia que vigila esto y hay una regulación respecto de esto. Uno puede discutir si la regulación que tiene el sistema es adecuada o no. ¿No es cierto? Y ahí, bueno, de hecho eso estamos hablando, de cambiar la legislación. Exactamente, y ahí el gobierno es quien tiene que movilizar ese tipo de cosas. No, estoy de acuerdo, pero yo le pregunto a ustedes, a ti como gerente general de las AFP, ¿qué ponen las AFP en este debate? ¿Qué están dispuestos ustedes a ceder si es que le piden a los empresarios que pongan más, si les piden al Estado que ponga más y si nos piden a nosotros, los cotizantes, que trabajemos más? Las AFP lo que nosotros queremos y lo que estamos preocupados es de aumentar las pensiones. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que las AFPs dijeran, cosa que no lo han dicho, pero supongamos que dijeran que las comisiones fueran cero y que las utilidades de las AFP fueran cero. Y pensemos que estos fueran puras unidades sin fines de lucro que funcionaran perfecto. Y déjame que yo lo he pensado eso, porque me parece que es atractiva la idea. Si así fuera, las pensiones promedio en Chile subirían en 5.000 pesos, en 5 lucas. Por lo tanto, una persona que recibe 210.000 pesos, pasar a 215.000 pesos, la verdad es que no creo que mueva la brújula radicalmente. Ahora, perdona, pero es que tú estás faltando a algo que es fundamental, y que es que estoy dispuesta yo como ciudadana a que la gente que administre mis pensiones haga negocios propios. Me parece un gran debate. Entonces, y podemos conversarlo. Yo no tengo ningún problema. Creo que tiene un eje de fondo. Yo entiendo lo que tú dices y seguramente subiría 5 lucas. ¿Por qué? Porque es el sistema de AFP el que yo digo que no funciona para este mercado, es lo que te estoy planteando. No es que es que el sistema AFP, por eso yo creo ferviente, y te pongo mi posición, no más AFP, yo creo que hay que cambiarlo totalmente. ¿Y quién administra entonces los fondos? Si fuera, déjame hacerte la pregunta desde acá, si uno mira hoy día el mundo en general, que tiene sistemas de reparto, sistemas de capitalización, lo que hemos visto en los últimos 40 años y lo que nos ha ido mostrando las crisis que hay en Europa y en ciertas cosas es que efectivamente acá tenemos los sistemas que funcionan son sistemas mixtos, en donde tenemos, ¿no es cierto?, un pilar solidario que asegura ciertos niveles de pensiones y luego algún tipo de administración de fondos privados, que puede ser una cosa que se llama FP, puede ser el Estado quien administre. Sí. ¿Quién debiera administrar esos recursos? Bueno, pero veamos lo que pasa en otros países. Tú lo dices, son sistemas mixtos, pero sistemas mixtos de verdad. ¿En qué sentido? En que ustedes desde la AFP señalan, hoy día funciona un sistema mixto en Chile. Efectivamente, porque el Estado tiene que ponerse con mucha plata pero para las ¿cuál pensiones. es nuestro sistema mixto? ¿Ah? Es medio famélico nuestro sistema mixto. O sea, tiene muy claro, poco, en sus pilares estamos ganando muy poco poca protegidos. plata, Fernando. Está bien, entonces tiene que el Estado ponerse para abultar un poquito más esto, porque no está funcionando. Por eso, para mi gusto, aquí hay un tema de base, que es un sistema de capitalización individual, a lo mejor con sueldos altos, sin lagunas laborales, otra realidad planetaria, a lo mejor podría funcionar. Pero para Chile no se ajusta. Por eso yo creo que las AFP hay un problema ahí, hay un problema de diseño, básicamente. Pero yendo a lo otro, hoy día, ¿qué vemos? Porque hablamos de un sistema mixto en Chile, claro, el sistema lo que hace es que el Estado apuntala, por decirlo, porque estamos hablando de un pilar solidario pequeño, sí, apuntala a los que no tienen pensión y a los que la tienen tan bajita que les suba un poquito. Cuando hablamos de sistemas mixtos en otros países, y lamentablemente uno apunta a los países que tienen más lucas o están más desarrollados, son sistemas mixtos donde la base de todo la tiene el Estado. El Estado es el que va repartiendo de todo. Y efectivamente la gente puede tomar parte de sus ahorros previsionales y ponerlos en distintas fórmulas económicas para acrecentar después su pensión. Pero no es un sistema como el chileno. No es un sistema como el de AFP acá, tal cual como está funcionando. Pero vea, lo que pasa es que el sistema de pensiones de Chile, cuando tú hablas de esta base del Estado, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que aquí debiera haber un pilar universal respecto a las pensiones. Después podemos discutir cómo se financia eso, porque ahí hay un tema, ¿no es cierto? Pero ese pilar
tiene que ser así. Y hay sistemas como el holandés, en donde esos fondos que vienen de capitalización individual se administran públicamente, y hay sistemas como el danés que se administran privadamente con alguien que administra esos fondos, que se llaman AFP, te pueden tener cualquier nombre, pero que es básicamente quién va a administrar esos fondos. Las AFPs en eso, por cada peso que tú entregas, te han entregado 4. Uno podría pensar que la rentabilidad y el trabajo que han entregado es poco, porque las expectativas de pensiones que tiene la gente efectivamente son mayores que las pensiones que está obteniendo. Eso es así. Lo que nosotros tenemos que hacer, si uno piensa en los modelos un poco como lo que tú estabas mencionando, es que yo creo que es fundamental que el pilar solidario sea un pilar universal y ojalá sea mayor que eso. Ahora, como país, queremos hacer una reforma tributaria para poder avanzar hacia allá, esa es una discusión que tenemos que tener a nivel de país. Yo hoy día no me cierro ninguna conversación en esto. Y luego... Sí, no se cierra ninguna conversación, pero nada que los toque a ustedes. No, pero yo no... Ahora, me parece lógico, porque es un negocio. O sea, yo no quiero quitarme... Porque cuando veo mucho que se presenta a la gente de la Asociación de FPs como parte importante del diálogo, y yo quiero enmarcar eso. Ustedes son parte importante del diálogo, pero no son parte fundamental. ¿En qué sentido? En que ustedes están en un negocio. Para ustedes la FP es un negocio. Y eso también debería ser un debate. ¿Estoy dispuesta yo a que haya un negocio? ¿El sistema de FP es el sistema para el trabajo de Chile? Y creo que ahí hay un tope, Fernando, que me parece... Porque mira, podemos conversar harto, todo el día, esto es un tema apasionante, pero al final nos topamos siempre con un mismo resultado, y creo que es lo que salta a la vista. Si el 91% de la gente que jubila gana hasta 156 lucas, si vamos a las puras mujeres es menos, no hay otro argumento. No hay más argumentos. Se acaban los argumentos para las AFP porque no se puede seguir sosteniendo que haya pensiones tan bajas. A ver, yo no te discuto, y yo reconozco que las pensiones en Chile, en el promedio en general, son pensiones bajas. La pregunta de fondo es, ¿las pensiones son bajas porque las AFPs han hecho que esas pensiones sean bajas? Eso no es así. O las pensiones son bajas porque los salarios son bajos, porque nuestra realidad, porque el empresario no aporta no tenemos un sistema tripartito. O la tercera pregunta, que yo también la hago, es o porque las AFP no son el sistema para un sistema precario de trabajo como hay en Chile. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que ver es, si nosotros tenemos un sistema precario, lo que uno debiera pensar en términos de política pública, por eso yo creo que este tema es tan relevante para todos. Aquí este sistema no es reparto completo, capitalización individual al otro lado y nos pegamos ideológicamente de un lado para otro. Ese debate hay que tratar de acabarlo. Acá no es pura FP en un lado o puro Estado en el otro. Nosotros, dada nuestra realidad país, lo que hemos aprendido es que este tiene que ser un sistema en donde integremos las partes. Ahora, ¿cuánto Estado, cuánta FP? Podemos discutirlo, y el hecho que la ciudadanía haya salido al debate, yo creo que es fundamental para poder sentarnos a dialogar en esto. La Comisión Bravo estuvo 1 año y medio discutiendo esto. Y quizás si hay un acuerdo que llegaron era que no había que movilizarse a un sistema como el sistema antiguo. Y habían otras opciones entre medio y todo. Entonces, hagamos el debate bien hecho respecto de esto, hagámonos cargo de ese informe y podamos tratar de tener solución a nivel de país en este tema. Llega una pregunta... Lógico que cotizo. ¿Cómo no voy a cotizar? ¿En cuál AFP cotiza Fernando Larraín? Pregunta. A ver, yo no puedo decir en cuál cotizo yo porque represento un gremio, pero yo cotizo en la AFP porque soy empleado y recibo un sueldo y me descuentan el mismo 10% que le descuentan si es que está empleado don Ítalo York o mal menor. Pero lógico que cotizo en el sistema. Sí, lo que pasa es que una vez alguien que estaba defendiendo... alguien dijo alguna vez que no cotizaba en el José Ramón Valente, que estaba defendiendo la FP, mira, y le pregunto y no cotizaba. Soy trabajador, yo trabajo, estoy empleado, y por lo tanto, al igual que todos los trabajadores de este país, estoy obligado a cotizar el 10%. Fernando, quiero entrar a otro tema antes que terminemos la entrevista, porque se nos está acabando el programa, y que tiene que ver con algo que dijo el expresidente Ricardo Lagos ayer, y que me pareció interesante porque se está instalando como un tema de debate y me parece muy interesante para el fondo, y que tiene que ver con el objetivo de las FP, porque yo insisto, y te planteo la postura una y otra vez, el sistema de FP, para mi gusto, no se ajusta a un trabajo como Chile. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces un sistema de FP? Y ayer algo de esto tocaba el expresidente Lagos, y que tiene que ver con que el sistema de FP finalmente lo que logró es un emposamiento de plata enorme que han ocupado los grandes conglomerados económicos chilenos para expandirse, para tomar prestado a plata de ahí y para abarcar una serie de otros sectores económicos, para irse al extranjero y aumentar todo esto. Y el expresidente ponía un ejemplo del retail. Y él decía, mire, el retail le pide plata
a este fondo grande que tienen las AFP y que está ahí negociando para hacer crecer las utilidades, y eso yo lo entiendo. Entonces le pide plata al retail y le pide plata con un retorno X, 5% decía él. Pero después ese mismo retail le presta a la misma persona de la cual le prestó primero sus ahorros por un 30% de retorno. Y él decía, ahí hay un punto, ¿no? Y ese es un punto conflictivo. Y eso te quiero preguntar. Hoy día las AFP son mucho más que solamente un sistema de pensiones. Las AFP hoy día son parte importante de nuestro sistema de capitalización para empresas. Es parte importante del capital que se juega en Chile. Es parte importante de nuestro sistema financiero. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de las AFP, Fernando, hoy día? ¿Es realmente preocuparse por las pensiones o hacer buenos negocios con las empresas que se aprovechan de tener plata fresca, grande, emposada y con un porcentaje pequeño? A ver, voy a ser bien directo en la respuesta. El negocio de las AFP hoy día, o por qué existen las AFP, es porque están mandatadas por ley a administrar los fondos de pensiones de las personas. Y eso significa que están regulados para invertir en inversiones que sean rentables y seguras. Acá a la AFP no le pasan la plata al señor Luxich o al retail porque quieren hacer negocios truchos y escondidos, ni mucho menos. Pero sí le pasan la plata. No para negocios truchos, pero se la pasan. Pero claro que se la pasan porque están la forma en la cual invierten la AFP está regulado y vigilado y tienen que invertir en rentabilidades. ¿Queremos invertir en las pymes de este país? Abramos la discusión. Hoy día no se puede porque regulatoriamente no se puede. Invertir en las pymes significaría, o en los emprendedores, significaría invertir en inversiones rentables y seguras, que es lo que busca un fondo de pensión. Si es así, abramos la discusión. Yo entiendo lo que dice el presidente Lagos, y a mí también cuando yo hago un depósito a plazo al banco y el banco me da UF más 1 y después le pido un crédito y me da UF más 20, claro que no me gusta, lógico que no me gusta. Y eso es natural porque los riesgos en el negocio son diferentes. Pero ahí hay una discusión abierta grande. Ahora, a mí me llama la atención que el presidente Lagos hoy día salga discutiendo estos temas. Y tuvo un momento en donde él mismo creó los multifondos. Sí, a mí también me llama la atención. Pero bueno, hay una discusión política ahora y yo creo que este va a ser un gran tema de la campaña presidencial. Sí, y lo último, alcanzo unas cositas más. ¿Por qué pagamos en cotización desde nuestro sueldo bruto y no solamente del porcentaje que nos sacamos o que depositamos para que ustedes trabajen esa plata? ¿Por qué esa injusticia? Porque hay dos formas que uno puede cobrar esto. Uno puede pagar la comisión como se paga acá, o uno podría pagar la comisión sobre el saldo, es decir, sobre el fondo. La comisión, lo bueno que tiene de cobrar la comisión como se cobra hoy día es que cuando uno, por ejemplo, pasa una laguna previsional, que le pasa a mucha gente, a ti, si tú estás con Laguna, Beatriz, no te cobran comisión por administrarte el fondo. Es decir, tú... pero sí pagué mes a mes. Pagaste mes a mes. Porque hay dos formas de cobrar. Una es mes a mes y la otra es que te cobren por el saldo, por el fondo que te administran. Si te cobrasen por el fondo que te administran, cuando tú estás en periodos de desempleo o cosas así, te seguirían cobrando. Ahora tú pagas mes a mes, esa es la forma en la cual hoy día, esa es otra discusión que está en la Comisión Bravo, que se hizo en la Comisión Marcel, y los expertos llegaron a que la mejor forma de cobrar era lo que había hoy día, porque el otro era muy regresivo para la realidad laboral que tenía Chile. De nuevo, podemos discutir y abrir la discusión de las comisiones, si son altas o bajas, pero efectivamente hoy día uno pudiera cobrar, y la forma en la cual que tenemos hoy día, efectivamente en el primer cobro es muy alta, porque mi saldo es muy chico, pero eso permite que cuando yo tengo espacios en donde no trabajo, etcétera, a mí no me están cobrando extra. Imagínense una persona que está desempleada, que además yo le dijera, oiga, págueme porque le voy a administrar el fondo. No me parece que sea adecuado hoy día. Esa es la explicación. Y lo otro, que lo decía ayer el diputado Tucapel Jiménez, que están llevando una moción en el Parlamento que yo no sabía y que me parece que hay algo grande ahí. Me dice que cuando las AFP van en contra de un empresario o un empleador, pongámoslo así, que no ha pagado las cotizaciones de sus empleados y finalmente es forzado y paga y se pone al día con las AFP, porque eso también pasa mucho, la AFP le cobra un 20% de eso que recupera directo para sus arcas a los empleados. ¿Eso es así? Hay un monto, yo no sé, voy a ser bien franco. Él decía 20%. Sí, no sé el monto exacto, entonces alto. Te mentiría si te dijera, pero efectivamente las AFP, cuando hacen cobranza en esto, efectivamente hay un costo, porque hay un costo de la cobranza. Uno puede discutir de nuevo, es alto o bajo,
y abramos la discusión, pero hay cobranza. Ahora, yo creo que hoy día en Chile nosotros también tenemos un problema en donde los empleadores muchas veces no cotizan y evaden previsionalmente, lo que hace que la gente tenga grandes lagunas. Las AFP hacen un esfuerzo, pero es mínimo, porque la Dirección del Trabajo tiene el mandato en esto. Ahora, si es que la sociedad considera que la AFP debería hacer un esfuerzo mucho mayor, sería excelente que traspasaran mayores niveles de responsabilidad y dotarlas en el fondo con dientes para poder perseguir a aquellos que evaden. Y ahí hay un tema que es importante. Y por último, Fernando, y esto ya para cerrar, con la movilización del domingo, y seguramente van a venir varias más porque están planificadas por fecha, con las declaraciones del expresidente Lago, que apuntó directo a las AFP, o sea, nadie se está haciendo el leso con lo que pasa con las pensiones. ¿Ustedes temen que se terminen las AFP? Nosotros estamos trabajando para poder tener un mejor sistema de pensiones. Y estamos abiertos a la discusión. Ahora, yo no te podría decir que estoy acá. Perdón, yo Fernando, voy a defender pero el rol. están trabajando para su propia empresa. No, yo te digo, la asociación de FP y en lo que hemos estado trabajando en la discusión del informe Bravo y en todos los debates, en lo que estamos conversando, yo te he dicho, es porque Chile está discutiendo sobre un sistema de pensiones. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿cómo creo yo en esto? Y yo también voy a ser bien franco contigo. Yo creo que acá nosotros debiéramos tener un mayor rol del Estado acá. Y las AFP como administradora de los fondos de pensiones privados no me parece que sean malas. Creo que lo han hecho bien en términos de rentabilidad. Lo que pasa es que aunque no las hemos pensiones cumplido, sean de 156 es que no hemos lucas. cumplido con las expectativas. No hemos cumplido con las expectativas de la ciudadanía. Bueno, pero es que ese es el problema principal. Por eso, Fernando, hagámonos cargo del problema principal. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Votar la AFP a la basura? Y entonces, ¿quién administra los fondos? ¿Lo administra Gendarmería? No ponga esa caricatura porque en el pero fondo... te digo, ¿quién administra los fondos? ¿Lo administra...? Bueno, puede ser, y lo pongo como idea, yo no soy economista. Pongamos una AFP estatal, por eso la presidenta... Una organización autónoma del Estado que se haga cargo. Pero la presidenta propuso sin lucro, abrir por una ejemplo, discusión con la AFP estatal. Nos parece bien, no hay ningún problema. En los 90, los mineros de Lota... El punto es que la AFP estatal es parte de las AFP. Bueno, sácale el nombre AFP, ponle otro nombre. No, no es solo el nombre, pues Fernando, tiene que ver con una fórmula. Pero mira, en los 90, que existía este sistema también, habían cooperativas y habían, por ejemplo, los mineros de Lota tenían su propia forma de administrar los fondos y por diversas razones, por temas de gestión y distintas cosas, acá se utiliza mucho para mal pago de cosas. Por lo tanto, los niveles de abuso que surgen también son altos. Acá tiene que haber una buena regulación y la AFP, en términos de administración de fondos, han logrado buenos niveles de rentabilidad, pero por debajo de lo que tiene la expectativa de la ciudadanía. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Y por eso yo estoy conversando aquí contigo hoy día. Y creo que es fundamental dialogar en esto sin irse a extremo ideológico. Yo creo que acá no hay que... Hoy día, el desafío demográfico que tiene Chile es un desafío para cualquier sistema de pensiones. Da lo mismo cual sea. Ni siquiera esto es irse a un extremo ideológico. Esto tiene que ver con la realidad. Solo mirar cuánto son hoy día las pensiones respecto a las ganancias de las AFP. ¿Sí? No es irse a un extremo ideológico, es mirar la realidad. Pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que estamos en desacuerdo en hartas cosas, ¿sí, Fernando? Yo creo que hay muchas cosas en cuando uno se siente y conversa de tema de las pensiones, en donde uno puede verlo. Lo que pasa es que es fácil desde el lado decir no más AFP. ¿Y entonces qué? Pero si hay un... Pensémoslo, entonces, ¿qué? Reparto moderno, sistema mixto, otras administradores, que no haya lucro, que no haya directores que se llevan miles de millones. Pero si quieren venir otras administradoras al sistema, el sistema está abierto. Aquí no hay nadie que restrinja la entrada. Acá ya está abierta la entrada para que vengan otros actores. Pero con las mismas condiciones de AFP. Si por eso yo digo no más AFP, bueno, hay sistemas alternativos que no sean de capitalización individual o cómo lo maneja la AFP. A eso estoy apuntando. Bueno, por eso tenemos que buscar y aprender de otros sistemas y ser responsable en este tema, que va a ser un tema para ti, para mí, para nuestros hijos, para los nietos y para los jubilados hoy día. Este es un gran debate a nivel país. En eso coincido. Fernando Larraín, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Beatriz, que estés muy bien. Fernando es el gerente general de la Asociación de AFPs. 11:11. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Fue más largo el programa, así que gracias por la paciencia. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. Fueron 2 horas de información, opinión y debate con los temas que a ti te interesan y que analizamos a fondo al estilo de Combinación Clave. Mañana a las 9 a.m. vuelve Beatriz Sánchez y sus invitados para que también seas parte de la conversación. Solo por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Combinación Clave. Somos opinión, somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9.